La serie de instrucciones se leen como si fueran datos. Está dentro de la memoria de la máquina, la podemos cambiar, podemos hacerla, reconfigurarla y podemos como interpretarla. Algo más que va en esta computadora, donde tengo que poner este pedazo, vamos a ponerlo en forma separada. El Program Counter. Esto es la base de la computación. Un programa de un contador apunta a un lugar de la memoria, normalmente a la primera secuencia. Es decir, esas instrucciones son muy simples. El ALU es donde se multiplican, donde se suman, donde se hacen todas las operaciones. Entonces cada instrucción va a ser, tome este valor, haga una operación muy simple y devuélvalo a la memoria en otro lugar. Eso va al contador para decirme en qué lugar de memoria, ejecuto la secuencia número 2 y ahí se van almacenando los distintos procesos. Algunas de esas instrucciones van a ser tests, que van a decir si algo o no sucede, si algo es verdadero, entonces va a cambiar el programa de modo que apunte a otro lugar en la memoria y ahí entonces seguimos haciendo la receta y finalmente cuando yo digo stop, el valor sale y ese es el output. El corazón de una computación es que construimos una descripción, nuestras recetas en instrucciones muy primitivas y después tenemos un flujo de control. Flujo de control. Ok. Lo que quiero entonces que se lleven de esta clase es que piensen esto como esto es una receta. Esto es lo que es un programa. Programa entonces es una secuencia de instrucciones. Yo dejé colgado una cosa que son primitivas cada una de las instrucciones, pero ¿cuáles son estas instrucciones primitivas? La serie de primitivas que ustedes quieren hacer son muy fácil. Pero vamos a volver un poco porque esto es una receta. Supongamos que tenemos una serie de instrucciones primitivas. Vamos a ver un poquito una analogía con una receta real. Separamos 6 huevos. Hacemos algo. Bata hasta las partes blancas hasta que se haga duro. Haga algo y haga una prueba. Toma las yemas y mézclela con azúcar y harina. Haga algo más, haga una secuencia de cosas. Una receta tradicional se basa en una serie de primitivas. Un chef, con un buen cocinero, puede crear una serie de recetas diferentes con esas instrucciones primitivas. Lo mismo con programación. Dada una serie de un conjunto de fixed set of primitives, un conjunto de primitivas fijas, un programador puede programar cualquier cosa. Cualquier cosa, por supuesto, que quiere decir dentro de lo que puede ser la computación. Entonces la pregunta es ¿cuáles son las primitivas correctas? En 1936, Alan Turing mostró que con seis primitivas, cualquier cosa que se pueda describirse en un proceso mecánico podría ser programada con 6 primitivas. Piensen un poquito en eso. Es un statement muy increíble, ¿no? Con 6 primitivas puedo dominar el mundo, puedo programar cualquier cosa. Hay una consecuencia bastante interesante de esto. Una de ellas es algo que ustedes pueden hacer en un programa de computación, pueden hacerlo en otro tipo de programa. Lenguaje, hay algunos en todos los lenguajes de programación se pueden hacer lo mismo. Lo que pueden hacer en un lenguaje de programación se puede hacer lo mismo con otro, solo que en C puedo programar alguna cosa mejor que en otro. Por supuesto que no vamos a empezar con las 6 primitivas de Turing, porque están al nivel de
tome este valor y llévelo a una cinta. Y no queremos programar a ese nivel. Vamos a manejarnos con primitivas un poco más amplias, pero con siempre la misma idea, que con solo esas 6 primitivas vamos a poder hacer todo. Muy bien. ¿Dónde estamos ahora parados? Lo que estamos diciendo es que para hacer computación tenemos que tener recetas, tenemos que tener una serie de pasos y queremos describir el flujo de control que van a través de esas secuencias. Entonces la última cosa que podemos hacer para hacer programación, tenemos que empezar a describir esas recetas. Para escribir esas recetas vamos a querer un lenguaje de programación. No solo queremos saber cuáles son las primitivas, pero cómo hacemos que las cosas tengan significado en algún lenguaje dado. Muy bien. Debe haber cientos, miles de lenguajes de programación, por lo menos cientos de lenguajes de programación dando vuelta. Verdadero. Gracias, John. Algunos son mejores, otros son peores. Yo creo que en mi carrera he enseñado 3 lenguajes, John debe haber enseñado 5. Debemos ser programadores de muchos más lenguajes hemos programado en nuestra vida. No hay un mejor lenguaje. A lo mejor no estamos de acuerdo con esto, pero no hay un mejor lenguaje de programación. Cada uno es mejor que otro. Algunos son más apropiados para ciertas cosas que otros. MATLAB, algunos de ustedes programaron en MATLAB. Es muy lindo para usar vectores, matrices en ese entorno. Pero algunas cosas que queremos programarlos en ese lenguaje es imposible hacerlo. C es un lenguaje muy lindo para manejar control de data networks. Yo soy un programador de Lisp y es un excelente lenguaje cuando uno trata de hacer, cuando tiene datasets arbitrarios. El punto que quiero hacer es que no existe ningún best language, mejor lenguaje. Lo que vamos a hacer, vamos a usar uno que nos permite entender, y en este vamos a usar Python. Es muy nuevo, está siendo muy popular. Tiene la mayoría de los elementos de los otros lenguajes porque ha heredado de otros, de sus predecesores. Pero este curso quiero estresar que no es sobre Python. Necesitamos saber cómo usar un lenguaje para aprender a programar, pero nosotros estamos viendo en este curso cómo pueden hacer ustedes para aprender a pensar, para tener recetas que permitan hacer los programas que a su vez dejan usar las computadoras. En el caso del Python será la herramienta que en una semana o dos, una vez que conocen Python, pueden empezar cualquier otro lenguaje en una semana. Antes de empezar, quiero mencionarles algo más. Las diferentes dimensiones de un lenguaje. Cuando un lenguaje se llama high level o de alto nivel, o low level, de bajo nivel. La pregunta es cuánto estoy abajo, cerca de la CPU. Cuando yo estoy en un low level language, estoy muy adentro de la computadora. Un high level language, el diseñador ha creado una serie de primitivas mucho más ricos. Raíz cuadrada, por ejemplo, puede ser ya simplemente una instrucción, mientras que en un bajo lenguaje tendríamos que reprogramarlo.